Les invito a escuchar un maravilloso cuento, mágico, melancólico, de la pluma del novel escritor Jesús Guerra Medina, del libro Salvar la Muerte, el cuento El año de la abuela. La discusión se había prolongado por casi 30 minutos cuando la nube apareció. Un yunque cumuliforme de color gris bajó del techo del comedor, se suspendió sobre nosotros y al rugir de un relámpago que impactó en el centro de la mesa, comenzó a llover dentro de la casa. Era año nuevo, la mesa larga y nosotros estábamos sentados en grupos por familia, como si en lugar de hermanos, primas, tíos y sobrinas que se mezclan alegres por volverse a encontrar, fuéramos completos desconocidos. Era triste, pero lo cierto es que desde que el abuelo murió, las cosas por aquí cambiaron para mal. Los terrenos del ejido en el norte del pueblo quedaron sin dueño, y aunque la abuela poseía ahora las propiedades, mis tíos no la respetaban igual. Siempre fue de un carácter fuerte. No obstante, solía jactarse mi tía, única mujer en una familia de 8 hombres, no tanto como ellos que mezclando un poco de ambos padres, habían creado algo nuevo, algo mejor y merecían cada uno a su manera el derecho de tenerlas, mucho más que la abuela, al parecer. Pero se equivocaban. Ninguno hizo nada para valerlas. Todo lo contrario, solo se desvirtuaron, tanto más conforme su ambición crecía. Aquello no era nuevo. Desde mucho antes que una embolia paralizara la mitad del cuerpo del abuelo, ya habían clavado sus garras en esas tierras, cuyo valor intrínseco representaba la mayor parte de la riqueza familiar. Cuando murió, nadie se condolió, ocupados como estaban en discutir quién era más digno de poseerlas, como si de la espada en la piedra se tratara. Uno de mis tíos golpeó a otro, del impacto cayó sobre el ataúd y lo volcó. La caja se abrió con un crujido y de ella asomó la mano de mi abuelo, como si de pronto hubiera recordado que no quería morir y estuviera a punto de levantarse. Todos corrieron para alzarlo, pero los gritos y la vergüenza salpicada en la moral de la familia, nadie pudo borrarlos. Fue en ese incidente que la abuela perdió el habla, pero eso, lejos de preocuparles, pareció liberarlos, pues pensaron que sería cuestión de tiempo para que obtuvieran lo que deseaban. Sin ella viva, todo sería mucho más fácil para sus abogados. Hubo visitas para congraciarse. ¡Qué falta de respeto, mamá! Si supieras cuánto me arrepiento. Pero tras sus sonrisas, sombras filosas asomaban como navajas. Con las semanas, al ver que nada ocurría, se fueron distanciando poco a poco, hasta que un día tan solo dejaron de aparecer. Por aquel tiempo, nosotros, mamá, papá y yo, nos mudamos con ella para cuidarla, y durante unos meses todo estuvo tranquilo. Sin embargo, la abuela comenzó a tener aquellos sueños terribles de niños muriendo por todas partes, y siguiendo sus instrucciones, convocamos al resto de la familia para Año Nuevo. Por si acaso, creí escuchar que pensaba que algo sucedía. Todos llegaron a tiempo y por unas horas parecieron estar en paz, pero las hostilidades se adivinaban desde que, a media cena, el tío mayor hizo un comentario sobre la hipocresía de venirse a vivir con ella. Papá lo ignoró, pero mi tía lo tomó como algo personal, no por defenderlo, sino porque era lo que estaba esperando para hacer estallar la revuelta. Comenzaron a reñir. Al principio, nadie entendió qué demonios estaba sucediendo. Tan solo se limitaron a mirar el vapor griseado de la nube que oscilaba por el techo del comedor, soltando lluvia con sabor a lágrimas. Pero cuando un segundo rayo impactó cerca de 2 de mis tíos que estaban por golpearse, todos se sosegaron y comenzaron a correr hacia la habitación contigua para resguardarse. Afuera, en el jardín, el sol de las 5 brillaba en un cielo completamente despejado y un vientecillo tibio se colaba por las ventanas, en tanto que dentro de la casa se desataba una tormenta. Las luces quedaron ocultas por la nube que de a poco se distendió por las paredes, inundando la cocina. Las gotas que se suspendían sobre nosotros formaban prismas en cuyo interior, mientras levantaba la abuela de su silla para salir con el resto,
Creí ver un recuerdo que al caer sobre mi mano se fragmentó como cristal en 1000 pedazos. El agua caía a raudales y a nuestros pies se había formado una corriente que escapaba hacia los rincones desnivelados del comedor. Visto así, en cualquier momento comenzarían a naufragar peces de colores. Cuando abrí la puerta de la sala, el rastro de la lluvia nos siguió como un viento tifonesco. Si bien allí todo estaba tranquilo, el agua escurría por las losetas empapando nuestra cotidianeidad con recuerdos mojados de sal. En un determinado momento, estuve a punto de caer con la abuela y por un instante que pareció alargarse como liga, el corazón se me detuvo al seguir la línea de trayectoria de su cabeza hasta la punta de un tocador. Por suerte, logré sostenerme del respaldo del sillón y recuperé el equilibrio. La abuela ni se inmutó. Parecía feliz, pero no repararía en ello hasta mucho después. Para ese momento, todos se habían marchado de la casa, dejándonos solos de nuevo. Mamá intentaba impedir que el camino de la lluvia se extendiera más, pero aquello era imposible. Las paredes del comedor eran cascadas de velos cristalinos y de vez en cuando otro relámpago volvía a resonar con una violencia contenida por años. Papá ajustó el pestillo de la puerta y así nos quedamos, escuchando el rumor del agua cayendo del otro lado de la habitación. Las sombras se alargaban por el salón y el olor a humedad, traído por un viento frío que soplaba desde la cocina, se colaba por los quicios de la madera y nos abrazaba inquieto. Como la lluvia, nosotros también nos suspendimos en aquel momento perdiz de extrañeza. El reloj empotrado en la pared junto al sillón marcó las 6, 6:30, y luego, tan pronto como apareció, un silencio neblinoso invadió la casa y supimos que había dejado de llover. Lo escuchamos claramente como un suspiro que se detiene a la mitad. De todos modos, por precaución, decidimos esperar media hora más antes de entrar de nuevo. Cuando lo hicimos, todo era un caos. La comida se había derramado por el suelo y los relámpagos perforado el piso, la mesa y los pequeños muebles que estaban ahí. Además, los cristales de las ventanas y las vitrinas explotaron por la reverberación del sonido. El agua que no encontró cauce se encharcó. Lo mismo la nube que era ahora una bruma que cubría el cuarto como manto. Nos tomó más de 9 semanas reparar solo el comedor. La cocina, 6 más. ¿Y qué decir de los pisos, las paredes de la sala y el salón principal? Esa tarde, sin embargo, nos limitamos a sacar el agua de la casa y a limpiar con jergas lo mejor que pudimos. Cuando terminamos, eran ya las 12 de la noche, y lo único que restaba por hacer era darnos nuestro abrazo. Había comenzado otro año. A partir de entonces, cosas extrañas comenzaron a suceder por toda la casa, y la abuela parecía ser el epicentro de todo. Inicialmente me negué a aceptarlo, y mucho menos decirlo por temor a cómo fueran a reaccionar mis papás, pero pasadas unas semanas, ellos mismos se dieron cuenta, y no quedó más remedio que aceptarlo y lidiar con eso. Lo cierto es que en la noche de fin de año fue la abuela quien desató ese diluvio sobre nosotros, como si de pronto toda su tristeza se hubiera materializado en un torrente de frías lágrimas que nos empapó. Nos llovieron sus sentimientos aprisionados por sus labios mudos. Mamá fue la primera que lo comentó. Antonia es quien hizo llover. Lo dijo como cualquier cosa cuando regresábamos del mercado. Ella es quien lo está ocasionando todo. Creí que papá la miraría como si estuviera loca, pero se limitó a asentir. Al cabo, yo también lo hice, y les comenté sobre el recuerdo de la boda de la abuela que creí entrever encarcelado en un cristal de lluvia lagrimada. ¿Qué es lo que haremos?, preguntó mamá. No supimos qué responder. No obstante, con el tiempo aprendimos a interpretar las señales de la abuela. Si bien no lográbamos anticiparnos a lo que pasaría,
Por lo menos sí que podíamos mitigar las consecuencias de sus cambios de humor. Así, por ejemplo, cuando a veces, casi siempre al atardecer, uno de nosotros pasaba cerca de su habitación y notaba que un viento soplaba de las paredes con olor a humedad que amenazaba lluvia, tenía que entrar con ella y hablarle sobre cualquier cosa para entretenerla y que no diluviara. Otras, cuando nos duchábamos y en lugar de agua lo que caía de la regadera eran pétalos de rosa, cientos y cientos de pétalos de rosa que dejaban un olor dulzón por toda la casa, sabíamos que estaba contenta y que ese sería un buen día. Nos bañábamos en primavera. Al final terminamos cubriendo todos los muebles con plásticos y cenando a la luz de las velas, adormilados por la tibieza del ocaso y unas diminutas luces que brillaban en el techo de la casa como estrellas fugaces. Una vez mi tía intentó acercarse de nuevo a la abuela, pero mejor hubiera sido que no lo intentara. Entró a su habitación sin saludarnos. A los pocos minutos comenzó a gritar y un instante después salió corriendo con la cara hinchada y con un enjambre de abejas persiguiéndola, enfurecidas. Cuando entramos, la abuela dormía plácidamente. La dejamos en paz, pero antes de salir me pareció ver que una abeja asomaba por la aleta derecha de su nariz. No regresó más y me dio gusto por eso. Mi tía no era buena para nadie. En ese momento me alegré de que la abuela estuviera ahí y que pudiera hacer eso que hacía, fuera lo que fuera. Sin embargo, poco a poco, sus cambios de humor fueron más aleatorios. De modo que así como desataba tormentas eléctricas a causa de una pesadilla, encontrábamos también las habitaciones llenas de una bruma melancólica, ocasionada por el anhelo de tener al abuelo de nuevo con ella. Si uno la respiraba, podía entrever sus recuerdos con él, y como una instantánea grabada a fuego en nuestro pensamiento, no podíamos olvidarla. Entonces, la temperatura bajaba varios grados centígrados, y en ocasiones ni siquiera podíamos ver lo que había delante de nosotros. Teníamos que abrir las ventanas y esperar a que saliera toda, pero para eso podían pasar horas. Cierto día, mientras la abuela veía su álbum de bodas, una lágrima se derramó por su mejilla surcada de arrugas, y al golpe de la perla en el suelo, una lluvia torrencial se desató en el jardín. La vi desde mi cuarto en la segunda planta. Una enorme nube de color gris se formó de la nada y se elevó 1,5 metros sobre ella, mientras el sol brillaba en lo alto de un cielo profundamente azul. Mamá corrió para quitarla de ahí y la empujó en su silla de ruedas, pero la nube las persiguió desplazándose sobre los rosales, regando tristeza y añoranza por un tiempo perdido. Meses después, en ese mismo sitio crecería una planta muy bonita, parecida a la bugambilia, pero de existencia desconocida. Bajé corriendo con un paraguas grande y se los di para que se cubrieran. Se quedaron afuera cerca de 1 hora hasta que la abuela se calmó. Cuando la lluvia pasó, un arco iris se formó sobre la verja de colindancia con los vecinos que, por suerte, habían salido y no se enteraron de nada. Lo último que deseábamos era tener a una bola de chismosos merodeando por ahí. Llegó junio y las manifestaciones de la abuela lentamente cambiaron como la primavera que iba dando paso al verano. Del dulce olor de las flores y el encuentro casual con una que otra abeja que le salía por la nariz, la boca o los oídos cuando se enojaba, pasamos al verano abrazados por un calor que asfixiaba. Por las noches no podíamos dormir y durante el día preferíamos estar fuera de la casa con los 35 grados de sol que dentro con los casi 50 que marcaba el termómetro. Pese a todo, a la abuela apenas le afectaba. En todas esas semanas nunca la vi sudar y no mostró signo alguno de molestia. Todo lo contrario, se le veía muy a gusto y comparada con los primeros días desde aquella lluvia originaria de fin de año, no volvió a llorar durante ese tiempo. Avisados, tal vez, por los comentarios de su hermana,
Mis tíos regresaron una vez más para comprobar que lo que decía era verdad, pero no obtuvieron ninguna prueba. En ese momento tenía semanas sin llover dentro de la casa y el exceso de calor era lo único que acontecía de sobrenatural. Se pasearon por los pasillos, inspeccionaron los cuartos, hablaron con la abuela. Nada sucedió. Cuando se fueron, no obstante, un incendio quemó las cortinas de la sala y una espesa nube de humo se expandió por toda la planta baja. Afortunadamente no pasó a mayores, pero a partir de entonces abocamos nuestra atención para que aquello no se repitiera. Una cosa era secar nuestra ropa por la lluvia y otra muy distinta abrazarnos dentro por las llamas. Recuerdo que si algo me gustó de aquellos meses, fueron las mariposas que de un día para el otro invadieron la casa. Como los pétalos de los grifos, cuando uno abría las puertas de los cuartos, de pronto se veía inundado por decenas de mariposas de diferentes colores que nos envolvían cálidamente y luego se dispersaban por los pasillos. Era un hermoso paisaje. Además, en esas noches calurosas era común escuchar el canto de los grillos escondidos entre la hierba que crecía por el suelo del segundo piso. Con todo, el buen humor de la abuela duró lo mismo que el verano y así, casi sin darnos cuenta, llegó septiembre soplando sus vientos de otoño. Nos vimos cubiertos por hojas castañas que llenaron la casa. Apenas nos dábamos abasto barriéndolas para no provocar un accidente al resbalar si por las noches bajamos por las escaleras a tomar un vaso con agua o para ir al baño. El aire de la casa se tornó sombrío y nosotros poco a poco parecimos volvernos gente de octubre. Sentimientos crepusculares flotaban en el aire como pelusas suspendidas del sol que parecía volverse opaco al entrar por las ventanas. Era normal encontrar ramas marchitas saliendo de las paredes o emergiendo de los suelos, estirándose como brazos a través de los conductos de aire acondicionado, atravesando las tuberías. El día de mi cumpleaños desperté con una rama de jacaranda rozándome la cara. Sus pétalos marchitos volvían a florecer en una lluvia de color morado que me envolvía como un abrazo. Quizás eran las felicitaciones de la abuela. Sin embargo, aquello en lugar de gusto me dio tristeza. Tanta belleza y terminaría muriendo tarde o temprano. Una oruga cayó muerta sobre mi sábana como si hubiera escapado de mi pensamiento. Un pensamiento otoñal, húmedo y sombrío que desprendía a todas luces olor a añoranza por una juventud que se estaba perdiendo. Corrí a abrazar a la abuela en su habitación y lloramos juntas. Fue entonces que comprendí que el cenit de aquel año había pasado y que irremediablemente nos acercábamos al final. Y aunque no quise aceptarlo, supe lo que significaba. Terminé mi ciclo escolar a mediados de noviembre y como papá y mamá pasé las vacaciones en casa. Tomé por costumbre contarle mis días a la abuela, hablarle sobre lo que había estudiado, cómo me sentía o lo que había pasado, y ella me escuchaba. De vez en cuando asentía sonriendo, y al mirarla a los ojos como hojas que se ven perdidas en una ráfaga de viento, sabía que se estaba muriendo. Lo adivinaba por ese olor a musgo que crece en el interior de un bosque lejano que su aliento desprendía, y por sus abrazos de madera húmeda que me empapaban el alma como una llovizna. Los días duraban menos, pues aunque el sol brillaba afuera, la casa parecía más sombría. Los focos alumbraban sin alumbrar, y lo único que lograban con su luz mortecina era conferir un color dorado y muerto. Las hojas que alguna vez fueron verdes, ahora se disolvían en los suelos que por más que barríamos, siempre estaban repletos. No volvimos a ver a mis tíos. Por chismes de los vecinos supimos que lograron vender las tierras ejidales sin que la abuela ni nosotros supiéramos nada. Después se largaron del pueblo, pero para ese momento poco nos importó. Entonces mis padres, tanto como yo, sabíamos que el otoño estaba terminando
y con ello el tiempo de la abuela. Con la Navidad llegó el invierno. Los fríos de la casa se hicieron sentir con dureza. Las brisas heladas nos sorprendían al salir de la ducha o cuando al despertar pisábamos el suelo congelado por el aliento ártico de la noche. Por las mañanas, aunque el sol brillaba, nada calentaba nuestro ánimo. Y pocos días después, pese a que en estas tierras jamás nevaba, cayó nieve dentro de la casa. Hacía mucho tiempo que habíamos dejado de recibir visitas, por lo que no tuvimos que preocuparnos por nada en ese sentido. Pasábamos el tiempo sentados en el suelo de la sala, haciendo muñecos de nieve que luego colocábamos en el comedor, la cocina y el recibidor. También junto al árbol de Navidad, que por cierto, no tuvimos que escarchar para lograr que se pintara de blanco. Los troncos que crecían del suelo y las paredes de la casa desaparecieron, y en su lugar todo se llenó de copos granulados que se disolvían con el vapor cálido de nuestro aliento. A pesar de que intentábamos caldear a la abuela en apapachos y atenciones, se notaba cada vez más trémula. Cuando la certeza del final me invadió, se me rompió el corazón y no pude reprimir el llanto. La abuela parecía saberlo, pero lejos de todo, nos sonrió con la sonrisa más encantadora del mundo. La abuela murió el primer día de primavera del siguiente año. Por la noche, habíamos estado juntos en la sala hablando de todo, y sin percatarnos de nada, nos ganó el sueño. Cuando despertamos, estaba de pie mirando por la ventana, como aquella pintura de Dalí. Tenía un vestido blanco y se veía muy joven. Casi no la reconocí. De la noche a la mañana, la juventud evaporada con los años había retornado a su cuerpo. El sol entraba iluminando su pelo negro y el viento hacía ondear las cortinas y los faldones de su vestido. La nieve se había derretido durante la noche, y para entonces cientos de flores adornaban la casa, los sillones, nuestra propia piel. Recuerdo que ella se volvió para mirarnos, y como si se estuviera esfumando en el aire, nos sonrió transparente. Susurró un gracias, que se disolvió en la brisa matinal y al instante siguiente, ¡puf! Con un soplido ante nuestros ojos, la abuela se transformó en cientos de mariposas que llenaron el cuarto, recorrieron toda la casa y salieron por la ventana de su habitación, llevándose una foto del abuelo con ellas. Incluso ahora, tanto tiempo después, conservo la memoria de las flores, las lluvias, el otoño y la nieve de aquel año, el año de la abuela. Leyó para ustedes Fan Tomás.